Es un video en el cual voy a hablar de un caso de la vida real, de un caso de injusticia, de dolor, de desamor, de manipulación, de esas cosas injustas que vemos en la vida con personas a quienes otras personas les han acabado su vida, le han desgastado la parte emocional y psicológica, les han arruinado todo. Y ese es el caso de Brian Banks. Es un jugador, un deportista americano, quien alguien lo denunció y él fue a la cárcel, estuvo 10 años en la cárcel y después la persona supuestamente atacada y agredida físicamente por él confesó que eso era una mentira. Eso lo quiero traer hoy como una historia que ahora les voy a leer un poquito más a detalle, porque se está viendo en la sociedad cómo algunas mujeres, a través de la manipulación y la mentira, agreden, dañan la vida de algunos hombres. Hoy voy a tocar el tema desde este punto de vista, de aquellas mujeres manipuladoras, mentirosas, psicópatas, que acaban con la vida y la reputación de un hombre. Pero, obviamente, el maltrato hacia la mujer es una cosa que vemos diariamente. Hay un poder físico, hay un poder psicológico de muchos hombres sobre las mujeres. Pero, en algunas ocasiones, a las personas se les olvida que algunas mujeres pueden también hacer muchísimo daño con mentiras, manipulación y desde ese punto de vista del dolor, del victimismo, de la indefensión, de la delicadeza y la fragilidad de la mujer, pueden acusar a un hombre de algo falso y acabar con la vida de la persona. En estos momentos hay un caso muy sonado con el futbolista Dani Alves, que está en una situación muy difícil por una acusación que le hace una mujer con quien él tuvo intimidad y después, en el momento de la intimidad, ella quitó su consentimiento. Allí está el abuso, allí está el problema. Y bueno, esta situación hay que mirarla desde muchos puntos de vista. Hoy entonces traigo la historia de Brian Banks porque es una historia conmovedora y es una historia para que reflexionemos todos, hombres y mujeres, en un momento de fragilidad en el que no pensamos que estamos frágiles. Pueden suceder muchísimas cosas. Una mujer atacar a un hombre atacar a una mujer y traer consecuencias nefastas, trágicas, muy difíciles de manejar en el tiempo, en donde nos vemos enfrentados a la justicia, a la ley y a que seguramente estemos juzgados de una manera injusta, como es el caso de esta persona. Voy a leerles. La historia de Brian Banks demuestra que un error o una acusación falsa puede darle un giro drástico a la vida de una persona. Banks fue jugador de fútbol americano en 2002. Una compañera de su escuela lo acusó de violación. Casi 10 años después, la víctima confesó que la denuncia que le hizo a Brian era falsa y el hombre fue liberado. Desde el 2014, el deportista ha realizado una campaña de divulgación de su caso para que no vuelva a sucederle esto a nadie más. En 2018, su historia llegó a los cines con la película Brian Banks, Nunca es tarde, en la que se contó su historia e inocencia. Debido a lo ocurrido con el hombre, muchas personas se han planteado si pueden imponerse alguna pena para las mujeres que realizan falsas acusaciones de violación. Es muy doloroso y empezamos a preguntarnos tantas cosas como, por ejemplo, ¿hasta dónde una situación entre dos personas, adultos, deciden tener consentimiento de estar en intimidad uno con otro?
hasta qué punto una mujer retira el consentimiento y decide que ya no más, pero ha permitido hasta cierto punto, hasta donde ya las cosas pudieran no tener freno. Sin embargo, una mujer quita su consentimiento y si el hombre sigue accediendo a ella, pues definitivamente allí ya se encuentra en un lío de abuso. Esta historia tiene mucha reflexión. Tiene reflexión, por ejemplo, en algunas madres o padres que me estén viendo y que vean en sus hijas o en sus hijos un comportamiento un poco abusivo, autoritario, lleno de mentiras, que tienen una personalidad un poco descarriada, porque este tipo de cosas que se ven a grandes rasgos en la personalidad de alguien nos puede llevar a confirmar unos rasgos o un comportamiento bastante difícil y no aceptado socialmente. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres, papá y mamá, en la crianza de sus hijos y el ver ese comportamiento abusivo o mentiroso en algún sentido que pueda traerle problemas más adelante, no solamente a ella o a él, sino a otras personas con quienes se vean vinculados? Hay muchos casos también donde las esposas que se separan de su esposo utilizan a sus hijos para construir una mentira y castigar a ese progenitor, castigar a ese papá. Y entonces la mamá hace todo un circo, una simulación, un engaño en donde pone de víctima al niño o a la niña para culpar de abuso al padre. Y vemos hombres desprotegidos no solamente socialmente, sino por la ley, por la justicia. Entonces, es un llamado esto para los hombres, también para que se ubiquen, observen, analicen muy bien su conducta, su comportamiento, hasta dónde van los límites. ¿Qué es lo que debemos hacer para conocer una persona? Hay señales que me van diciendo qué tipo de persona puede ser con la que yo estoy empezando una vinculación, ¿sí? Como les digo, este caso es un caso que yo traje como ejemplo para hablar sobre el abuso que sufren algunos hombres por parte de mujeres manipuladoras, narcisistas, que tienen un corazón muy dañado, un corazón malo. Imagínense este caso de este jugador. 10 años después, la persona que lo acusó levanta sus acusaciones. Ya le ha dañado la vida a una persona durante 10 años. ¿Cuántos hombres no pasan por estas situaciones tan difíciles y seguramente no tengan que ir a pagar una condena en una cárcel, pero sufren de maltrato, discriminación social, abuso económico, abuso en la relación con sus hijos, porque una mujer decide acabar con la vida de su expareja o de una persona con quien tiene una relación, ya sea una relación momentánea, y pues hace la acusación. Tú me estás viendo hasta este momento. Quiero que este video lo analices desde la razón. Aquí no estamos en el bando de los hombres o de las mujeres. Aquí estamos analizando un caso de abuso de una mujer manipuladora, mala, de corazón malo, una mujer que inventó una historia y le dañó la vida a otro ser humano, seguramente por un rechazo, seguramente por una situación de celos, seguramente por hacer un castigo, imponerle un castigo a la otra persona. Y en este caso de la vida real, pues es este hombre. Hay que reflexionar desde todo punto de vista. Las cosas que pensamos hacer para hacerle daño al otro siempre tienen una mala consecuencia. Las consecuencias a veces son normales, son lógicas, pero a veces son perversas. Y no solamente pueden ser consecuencias para la persona que quisiste agredir, que quisiste dañar, sino consecuencias también para ti.
En los comentarios que leí sobre la historia de Brian Banks, dicen que merece cárcel esa mujer por haber mentido, por no haber levantado su acusación durante 10 años. Seguramente la magnitud de su ofensa para querer hacer una cosa de esas era una cosa muy grande, ¿sí? Su dolor seguramente era muy grande, o simplemente era una persona egocéntrica, narcisista, que a grandes rasgos podemos apreciar que no le dolió hacerle daño, no tenía nada de empatía, y pasar 10 años de su vida seguramente con miedo, sabiendo que tenía que retirar eso. Yo creo que esto fue resultado después de mucha reflexión sobre el daño que le estaba haciendo esa persona. Ustedes se imaginan, pongámonos en los zapatos, en la vida de este hombre, de Brian Banks, todo lo que ha sufrido, tratando de reparar, reconstruir su imagen, su vida, luchando por que el mundo conozca que con él hubo una injusticia grandísima. Esto pues lo vemos a grandes rasgos, o lo vemos de una manera magnificada, pero ¿cuántos hombres sufren el maltrato y el abuso de sus esposas, de sus mujeres, de sus parejas, de la madre, de la hermana, de una novia que seguramente ese hombre ya no quiso voltear a mirar más, o seguramente tuvo un acto de infidelidad, y es la manera como una mujer le hace pagar a un hombre este tipo de cosas? Vuelvo y le repito, miremos esto con objetividad, con la razón. Estamos analizando un caso particular. En ningún momento de este video estamos diciendo que las mujeres sean así. Algunas que usan la manipulación para dañar la vida de los hombres, que seguramente injustamente están pagando los platos rotos de un corazón malo, de un pensamiento dañado y de una persona que seguramente necesita ayuda profesional. Gracias, amigos, por estar aquí. Espero todos sus comentarios sobre este tema. Este es un tema serio. Por favor, les pido que miren todo con objetividad y no se carguen en ningún bando. Los comentarios que sean faltos de respeto serán borrados. Gracias.